vamos a llegar al resultado por producción. Es decir, resumiendo, tenemos el margen bruto total que surge de la diferencia entre ingresos y costos directos. Descontándole a ese margen bruto los gastos de estructura y administración y otros egresos indirectos, se llega al resultado operativo que veíamos anteriormente. Luego, descontadas de las amortizaciones indirectas, ya sea de mejoras, maquinarias, equipos y tractores, se llega al ingreso neto, teniendo en cuenta la remuneración en mano de obra del productor, es decir, lo que no recibe, lo que debería recibir el productor, digamos, si fuera un empleado. Si al ingreso neto le descontamos esa remuneración por la mano de obra del productor, vamos a llegar al ingreso al capital y finalmente obtenemos el otro índice económico, que es la rentabilidad, que surge de hacer la división entre el ingreso al capital y los activos promedios con que cuenta la empresa. Es decir, esos serían todos los indicadores económicos de un establecimiento agropecuario. Entonces, con las diferentes medidas o indicadores de resultado económico que habíamos visto, donde estaba el resultado operativo, el cual surgía de hacer el margen bruto total, descontándole los gastos de estructura, que son impuestos, servicios, personal, gastos contables, etc. Después teníamos el ingreso neto, que surgía de restarle al resultado operativo las amortizaciones. Tenemos entonces que el ingreso neto es el residuo que dispone el productor para sus gastos de consumo e inversión. Entonces, los resultados económicos de la empresa van a dar una idea de la situación económica global de esta. Nosotros vamos a tener los ingresos brutos, que surgen de hacer la resta entonces entre los costos directos y es decir, como resultado de la diferencia entre los ingresos brutos y los costos directos, nosotros obtenemos los márgenes brutos. Restando el margen bruto los gastos de estructura, el resultado operativo, y descontándole a las amortizaciones, el ingreso neto del que hablábamos. La rentabilidad se obtiene haciendo la división entre el ingreso neto y el capital total invertido. En este caso se pueden hacer, en base a estos indicadores, se pueden efectuar comparaciones verticales, es decir, para un mismo establecimiento, en este caso, por ejemplo, comparar el margen bruto a lo largo de los años, por ejemplo, del año 2002 al 3, 2004 y 2005, y ver de qué manera evoluciona. Y también se pueden efectuar lo que son comparaciones horizontales, es decir, ver para diferentes años lo que sucede para nuestro establecimiento con el promedio zonal o el promedio de la zona y poder hacer comparaciones. Bueno, a modo de resumen, entonces, las medidas de resultado económico que hemos visto: en primer lugar, se calculaba el margen bruto haciendo la diferencia entre los ingresos y los costos directos, que incluían gastos directos y amortizaciones directas. Luego se hace ese margen bruto, se le restaban los gastos directos, es decir, los gastos que no habían sido tenidos en cuenta en este momento, se obtenía el margen neto. Ese margen neto también se conoce como resultado operativo y es el resultado que surge de la producción propiamente dicha, entonces, e incorpora la infraestructura de la empresa al tener en cuenta los gastos indirectos. Bueno, luego habíamos visto que se obtenía el ingreso neto y por diferencia con la retribución al productor, el ingreso al capital. La retribución al productor es lo que el productor debería cobrar como sueldo por trabajar en su proceso productivo.
El productor obviamente no se va a pagar un sueldo, pero va a derivar parte de los ingresos del proceso productivo. Vendría a ser la retribución del productor un costo de oportunidad. Es decir, cuánto cobraría el productor por hacer el trabajo para otro proceso productivo. Y después tenemos lo que es el ingreso al capital, donde están incluidos los intereses que no se tuvieron en cuenta en las medidas anteriores. Finalmente, vimos que se podía calcular la rentabilidad como la división entre el ingreso al capital y el capital inmovilizado, el capital promedio inmovilizado. Ese capital promedio inmovilizado surge de hacer la suma entre el valor anual de la tierra, el BRASI promedio de las mejoras, el BRASI promedio de la explotación fijo y el capital circulante promedio. ¿Qué nos indica la rentabilidad? Por ejemplo, si la rentabilidad nos diera 2%, quiere decir que cada 100 pesos de capital inmovilizado tenemos 2 pesos de ingreso al capital, es decir, el retorno al capital. Esta rentabilidad también podría ser negativa. En ese caso, por cada peso de capital inmovilizado, perdemos tantos pesos en concepto de ingreso al capital. En ese caso estaría indicando que el productor se estaría descapitalizando. Veamos un ejemplo para aclarar un poco las medidas económicas que se pueden tomar en una empresa a la hora de analizarla. Vamos a ver para el caso de una empresa ganadera, en este caso vamos viendo los ingresos que obtiene esta empresa por la venta de hacienda. En este caso se venden 34 vacas, acá está el número de cabezas que se vende, 36 terneras, 70 terneros y 2 toros. Estos son los kilos que pesa cada cabeza, cada vaca 360 kilos, las terneras 160, los terneros 160 y el toro, los toros 495. Multiplicando entonces la cantidad de cabezas por los kilos por cabeza, estamos sacando los kilos totales vendidos y sacando el valor de mercado en pesos por kilo vivo. En este caso para las vacas era en ese momento de 65 pesos el kilo, multiplicando el total de kilos por esto, nos está dando los ingresos por año obtenidos como resultado de la venta de cada una de las categorías. La suma de todo esto nos va a estar dando el ingreso anual de esta empresa. Bueno, entonces una vez que tenemos el ingreso anual, que es en este caso de 3.215.450 pesos, y viendo los costos generados por esta actividad, los costos directos de esta actividad ganadera, que son 738.022,30, haciendo la diferencia entre los ingresos y los costos, vamos a lograr obtener el margen bruto, que es lo que hemos visto en clases anteriores. Si a ese valor de margen bruto le restamos los que son los costos indirectos que aparecen acá, vamos a tener el margen neto, que vendría a ser el resultado operativo, que es lo que le queda en el bolsillo al productor como resultado de esta actividad. Luego con eso, con este margen neto y las amortizaciones, si uno le descuenta al margen neto las amortizaciones totales, tanto las directas como las indirectas, podemos obtener el ingreso neto, que en este caso es de 785.271,92. Estas amortizaciones, si bien no se las paga nadie al empresario, deben garantizar que el proceso productivo las cubra para evitar descapitalizarse en este caso. Y lo otro que se puede calcular es la retribución al productor, haciendo la multiplicación de lo que se le paga, que serían 50.000 pesos por 13 meses, que son los 12 meses del año, más un mes que sería el aguinaldo, que es la mitad en junio y la otra mitad en diciembre, que vendría a representar un sueldo más, digamos.